Cuerpo y emociones. Y el día de hoy les vamos a hablar de unos temas muy interesantes, las bases de la magnetoterapia, con un gran maestro, el doctor Martín Díaz Vázquez, aquí presente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes. Y, así es, perdón, doctor. No, bueno, nada más era para desearles que disfruten sus alimentos, que han de estar ahorita en esos menesteres. Así es. Y también, bueno, vamos a hablar de las emociones y vamos a hablar cómo cortamos ese pasado, pero cómo también hay que no mortificarnos por ese futuro, por lo que viene, con flores de Bach, con el doctor Joel Arenas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes, doctor Martín. Doctor Joel. Buenas tardes a ustedes que nos sintonizan como cada lunes. Así es, tardes, noches, porque ya está que empezando a oscurecer más, ya empezamos a la nochecita, así es que qué bueno que están con nosotros, quédense con nosotros, tenemos un muy buen programa, y bueno, dudas, preguntas que tengan, háganoslas saber a tu consultorio, Sanando Cuerpo y Emociones, en este canal, Saludable TV, o en el Face de Centro de Terapias Integrativas. Ahí estamos, hagan las preguntas, dudas, todo lo que ustedes tengan, bueno, pues ahí estamos para atenderles. Los teléfonos van a aparecer en cintillas más adelante, se los doy de una vez: 1776-9559 y 1925-0562. Estamos para atender todas dudas, preguntas que ustedes tengan. Y bueno, vamos a entrar de lleno en este maravilloso mundo que es la magnetoterapia. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos puede ayudar? Y bueno, doctor, usted es el experto, él es maestro de esta materia. Pues materia, así. Bueno, gracias, Sara. Tanto como experto no quisiera, pero bueno, somos apasionados de esta terapia, en la cual nos introducimos desde hace alrededor de 30 años ya casi. Ya, bueno. A través ya no nacíamos nosotros. No, ustedes estaban chiquillos. Cuando yo estaba haciendo la especialidad de medicina interna, uno de nuestros maestros era una gran apasionada de la magnetoterapia, y él nos introdujo en esto. Y bueno, le damos gracias, nunca terminaremos de agradecer el habernos tenido, porque ha sido una herramienta más que nos ha permitido tratar muchos problemas, inclusive un problema mío muy serio que tuve de columna, que ya estaba cansado de utilizar todo tipo de medicamentos sin resultados, y sí con mucho daño al intestino. Y bueno, empecé a usar la magnetoterapia y pues gracias a Dios con bastantes buenos resultados. Pero me preguntaba, ¿qué es la magnetoterapia? Bueno, es una definición la más corta posible, es la utilización del campo magnético en la terapia, es aplicar la física en la terapéutica, ¿sí? Nosotros los médicos generalmente tenemos una formación bioquímica, o sea, todo lo queremos resolver en base, y todo lo atribuimos en los mecanismos de la fisiopatología a cambios bioquímicos, y sí es cierto, muchos de esos así es, pero la física tiene un papel preponderante también en muchas, tanto en la génesis de muchas patologías como en el tratamiento. Así es. Y entonces la magnetoterapia es la aplicación de la física, en este caso el campo magnético, en la terapéutica. A veces nos confundimos y pues bueno, se le dan diferentes concepciones. Es una terapia que utiliza la energía, por lo tanto es una terapia energética. Utilizamos lo que llamamos energías densas, energías medibles, registrables. Le llamamos energías sutiles de acuerdo a la definición de la física. Cuando utilizamos energías que no podemos medir, que no podemos registrar, en este caso sí la podemos medir y registrar. Y aprovechamos un fenómeno muy importante, que es que siempre que hay actividad eléctrica, se va a generar un campo magnético. O sea, siempre que esté... Todos somos seres eléctricos. Así es. Cada una de nuestras células genera corrientes eléctricas, hay movimiento de electrones, y en eso se basa, pues... Y un breve ejemplo, doctor, de repente la gente dice, ay, no, ¿cómo que soy eléctrico? Pues nada más, de repente traes esa sensación, ay, me dio toques. No, yo les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Sí? Nosotros nos la pasamos registrando electrocardiogramas, ¿sí? Que no es más que el registro de la actividad eléctrica del corazón, registrando electroencefalogramas, que es el registro de la actividad eléctrica del cerebro. Cada órgano, cada célula emite sus propias corrientes eléctricas y por lo tanto su campo magnético. La electricidad y el campo magnético son inseparables. Sí. Son inseparables. Siempre que haya un flujo de electrones,
por muy pequeño que sea, se va a generar un campo magnético. Ahora, eso es lo que llamamos biomagnetismo, el estudio de los campos magnéticos generados o producidos por cada una de nuestras células, de nuestros órganos, etcétera. Y tenemos lo contrapuesto, que es la magnetobiología, que es cómo los campos magnéticos actúan sobre nuestros órganos, sobre nuestros tejidos, sobre nuestras células, etcétera, ¿sí? Todos los campos magnéticos interactúan entre sí, y eso es lo que llamamos el fenómeno de la reconstrucción magnética. Así, por ejemplo, el campo magnético de una célula va a interactuar con el campo magnético terrestre, por así decirlo. O sea, ese es el fenómeno de la reconexión, ¿sí? De la reconexión magnética. Nosotros podemos utilizar el campo magnético para tratar una serie de problemas, desde problemas de inflamación, de dolor. Insomnio, estrés, una cantidad enorme de problemas. No hacemos milagros con ella tampoco. Por ahí hay algunas escuelas que dicen que pueden tratar enfermedades como el SIDA, como el cáncer, etcétera. No es así. En algunos, por ejemplo, el cáncer, hay algunos experimentos que se están haciendo, algunas investigaciones, inclusive en algunos hospitales muy importantes, con buenos resultados, pero todavía no está demostrado, y como tanto, por ética y por lo que ustedes dicen, en elemental principio, no podemos decir algo que no está probado, ¿sí? Y eso por un lado, doctor, los que exageran o los que le cuelgan milagros a la magnetoterapia. Pero por el otro lado, mucha comunidad médica, de la comunidad médica, te niega o te desacredita ¿sí? el efecto benéfico de los campos magnéticos. Es lo que les decía, no nos enseñaron a utilizar la física en la medicina. Ya pasó, yo les pongo un ejemplo de lo que pasó allá hace algunos 300 años, 200 años, con el doctor Mesmer, Franz Anton Mesmer. De hecho, el doctor Mesmer era un médico austríaco que ejercía en Francia, y él aplicaba el campo magnético, el tratamiento por campo magnético. Eso le costó que le quitaran el título y lo corrieran de Francia, porque les decían que era... Pero, sin embargo, dentro de la gente, dentro de las personas que estaban en el jurado estaba Benjamin Franklin, y Benjamin Franklin hacía tratamiento de electricidad, o sea, electroterapia, y sin saber que electroterapia y magnetoterapia prácticamente son lo mismo. ¿Sí? Así es, pero bueno, tan es así que actualmente los médicos utilizamos, o se utiliza en medicina, el término de mesmerización como charlatanería, ¿sí? Los que no creen, así es, exactamente. Pero bueno, pues así es, el hombre el ser humano tiende a descalificar lo que desconoce, porque es más fácil. Hay un ataque que dice, es más fácil negar lo que no conoces que aceptar que lo desconoces, y bueno, pues nos vamos por lo fácil, ¿verdad? Así es. Pero si nos vamos a Europa, a países de Asia, inclusive Cuba, que tienen una escuela muy avanzada en esto, porque desde ellos les llegó la información de Rusia, cuando tenían, por el bloqueo que tenían Cuba, los rusos tenían mucho avance en esto definitivamente, y entonces les llegó mucha información y ellos lo han seguido aplicando en forma importantísima. Sí. Pero en Italia, en Francia, en todas hay escuelas de magnetismo serias, o sea, de hecho gran parte de los equipos deportivos traen magnetoterapistas, porque es una terapia muy rápida para problemas de traumatismos, problemas de lesiones deportivas, etcétera, ¿sí? Sí, y de repente, doctor, la gente que manejamos este tipo de terapias, vemos resultados, pero no por eso te vas a dejar guiar. Vemos pacientes que avanzan, que se les quita, que traen situaciones o algo, pero no por eso vas a decir al paciente, no, sí, ya se te va a quitar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, porque no puedes dar eso. No debes, por elemental principio de responsabilidad. O sea, yo veo por ahí algunas otras escuelas que les dicen, no, deje el tratamiento, que están toda la quimioterapia para el cáncer, déjelo, porque con eso le va a quitar, y resulta que luego nos llegan con problemas avanzados, metastásicos, etcétera. No, tenemos un principio, la ética, y tenemos que aplicar, además de la responsabilidad también que debemos de tener de todos puntos de vista, como médicos. No podemos tampoco ofrecer algo que no esté probado, que no podamos comprobar, ¿sí? Y bueno, las bases en sí de la magnetoterapia, decíamos, primero es la base de la polaridad.
Gran parte de los efectos que nosotros vamos a lograr es en base a la polaridad. Así, por ejemplo, cuando aplicamos el polo norte de un campo magnético, logramos efectos de desinflamación, efectos de analgesia, efectos inclusive de disociación del agua en algunas formas que ya, si hubiera más tiempo, entraríamos en detalles. Porque, no, pero pueden tomar el diplomado, doctor. Bueno, los invitamos, precisamente damos un diplomado en la cual tratamos esto de forma más extensa, las aplicaciones, los esquemas que utilizamos, etcétera, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Cuando en este diplomado polo norte para desinflamar. Para desinflamar, así es, para quitar dolor, para disminuir o sedar o disminuir la actividad de algunos órganos o glándulas hiperfuncionantes, para disminuir el efecto oxidante de los radicales libres o radicales oxidantes, etcétera. Y entonces, ahora, el polo sur, por el contrario, es un polo activador, y eso lo podemos comprobar fácilmente, simplemente con una planta. Pero este va a aumentar la circulación sanguínea, va a vasodilatar, va a producir algunos efectos de tonificación. De hecho, es tonificante, lo utilizamos a veces en combinación con algunos puntos de acupuntura. El polo sur es tonificador, ¿sí? Y básicamente, digamos, si nos vamos al principio fundamental, es una base universal. Los electrones de cada átomo giran normalmente de izquierda a derecha, o sea, en sentido horario. Entre más los hagamos girar esos electrones, y eso es lo que llamamos el momento magnético de los electrones, podemos activar o producir una mayor activación de una sustancia. Si lo hacemos girar en sentido antihorario con el polo norte, por ejemplo, los electrones van a girar de derecha a izquierda, o sea, en sentido antihorario, y eso disminuye la actividad. Eso produce un efecto sedativo, vamos a decir, como lo veríamos en la medicina tradicional china, dispersante, un efecto de dispersión. Yo recuerdo en la primaria un experimento que la maestra nos puso de polvito metálico. ¿Ah, sí? ¿Sí? En una hoja de papel, y luego un imán por abajo, y ¿cómo lo movías? ¿Cómo lo movía? Sí. ¿Y cómo se dibujan las líneas del campo? Y se van dibujando líneas, o sea, se movían el polvo de fierro, se movía. Así es, definitivamente. Nosotros podemos dibujar las líneas. El campo magnético se divide en líneas que van del polo norte al polo sur. Esto lo podemos dibujar con ese experimento que hacíamos desde la primaria, ¿sí? De poner una hojita. Buena memoria tienen, qué bárbaros. Bueno, no, han de utilizar los magnetos para la memoria, yo creo. Fue hace poco realmente. En el cual se dibujan, se pintan las líneas de campo, y así podemos poner otro ejemplo. Los polos opuestos se repelen, y los polos opuestos se atraen, los iguales se repelen, y eso lo podemos dibujar también a través de ese mismo experimento. Hay una cantidad de cosas que podemos ver, pero hay otros efectos. Por ejemplo, a nivel del agua, la molécula de agua, nosotros pensamos en el agua como ese líquido insípido, insabor, etcétera, inoloro, inodoro, que nos enseñaban por definición, pero realmente son millones de moléculas polares que se comportan de una forma interesante en presencia de un campo magnético. ¿Sí? Son polares, y como tal, al ser polar, responden al campo magnético. Y podemos entonces modificar algunas de las características del agua a través de aplicación de campo magnético, y eso lo podemos demostrar perfectamente. ¿Y esa es la llamada agua magnetizada? Sí, nada más que tiene algunas características dependiendo si se trata con el polo norte o con el polo sur, pero una característica muy importante: primero, que no hace milagros, no ayuda en algunas cosas, se vuelve más permeable las células. Porque mucha gente luego ya no es con esto, con esta agua es maravillosa, y así. Se disponen los racimos de moléculas de agua en forma diferente, porque se abre el ángulo de los puentes de hidrógeno de esa molécula. Les puedo decir, se van de 104.5 a 109, 110 grados, y entonces eso hace que las moléculas se agrupen en forma diferente. A nivel de las acuaporinas, que son los poros que permiten el paso, entrada, salida del agua en las células, se vuelve más permeable, y entonces tienen mayor efecto hidratante, etcétera, etcétera. Puede entrar mejor. Así es. Así es, amigos. Pues muy interesante este tema. Yo creo que el tomar el diplomado completo con usted, doctor, es que son 2 sesiones cada semana, al mes. Sí, más bien, 2 sesiones al mes. Los sábados, así es. Son 2 sesiones, o sea, una sesión cada 15 días, son 6 sesiones.
En estas sesiones pues son el equivalente a 36 horas en las cuales pues vemos desde la física, las aplicaciones, las bases de la magnetoterapia a nivel de las enzimas del cuerpo, a nivel de algunas estructuras, como a nivel de del sistema nervioso autónomo, etcétera. Los esquemas, cómo manejarlos. Así es. Decía, por ejemplo, nosotros el cuerpo tiene vectores energéticos, vectores que luego por ahí nos dicen, pero ¿cómo es posible que digas eso? Les digo, pues nada más si sabes las bases del electrocardiograma, en qué se basa el triángulo de Beethoven, las derivaciones, en vectores eléctricos del cuerpo, es exactamente lo mismo. Cada órgano del cuerpo genera su propio campo magnético y así registramos actualmente magnetocardiografía, que ya hay muchos hospitales, magnetoencefalografía, magnetoretinografía, magnetocardiografía del producto en útero para hacer estudios de posibles malformaciones del feto. Hay una cantidad de campos de utilización del campo magnético en diagnóstico, en terapéutica. La misma resonancia magnética que todos los días hacemos se basa en efectos de campo magnético sobre los núcleos celulares, de los núcleos de algunos átomos de las moléculas y a su vez de células. Es un campo enorme de aplicación, o sea, y bueno, pues eso es lo que el tiempo no nos permite mucho más como quisiéramos. A veces Entonces, ¿se puede aplicar la magnetoterapia en qué situaciones físicas, doctor? Bueno, desde problemas inflamatorios, artritis, no sé, todas las itis colitis, gastritis, todas las itis. En todo tipo de dolores, inclusive dolor neuropático. Hay cantidad de artículos y nosotros lo hemos utilizado en forma importantísima en manejo del dolor neuropático, en las neuropatías diabéticas, por ejemplo, que desgraciadamente son dolores que no responden adecuadamente a los analgésicos y el paciente diabético pues sufre grandes dolores, un dolor ardoroso, muy molesto, sumamente incomodante, y eso lo tratamos con mucha facilidad a través de campo magnético. De hecho, hay equipos diseñados específicamente para eso. Con grandes resultados. Problemas inclusive de origen, mental, psicológico, la depresión, algunas epilepsias, ha sustituido a lo que antes se utilizaba el electroshock, definitivamente, pero con todos los efectos y consecuencias que el electroshock tenía. Actualmente se utiliza lo que llamamos la estimulación magnética transcranial para tratamiento de estas. En muchos hospitales se utiliza definitivamente. La lumbalgia, como comentaba usted, fue lo que más le llamó la atención cuando empezó. Así es. De hecho, yo padecía un problema muy serio de dolor después de 3 cirugías fallidas de columna. Ya me había desahuciado, así es. Y bueno, gracias a esto, pues no puedo decir que se resolvió en su totalidad el problema, pero me permite más o menos llevar a cabo mis actividades. Cuando el dolor es muy intenso, pues me pongo mi terapia y a otra vez Excelente. Y este tipo de cursos diplomados lo puede tomar todas las personas, todo el mundo puede tomarlo. ¿Por qué? Porque dice, oye, yo no quiero ser terapeuta para aplicarlo a otras personas, pero mi familia, ¿cómo le hago? Entonces lo aprendes para ponerlo en tu familia. Hay gente que también dices, bueno, yo sí quiero porque pues es una herramienta muy importante para mis pacientes, pues adelante, porque aprendes a cómo aplicarlo, cómo manejarlo adecuadamente y el por qué. Es muy importante el saber el por qué funciona y qué es lo que está haciendo, y eso es lo que usted nos explica muy claro. Muy clarito en todo lo que es la magnetoterapia. Doctor, también en las situaciones de estrés, que es lo que más común hay con toda la gente, es muy buena esta terapia para esa situación. Sí, definitivamente. El campo magnético tiene, como decíamos, podemos nosotros aumentar hasta cierto grado la actividad de algunos órganos, algunas estructuras del cuerpo, o disminuirla. Y en este caso tenemos, por ejemplo, la glándula pineal, que si nosotros... La glándula pineal tiene una cantidad de efectos, de funciones que son inimaginables. Ya desde la antigüedad mucha gente se ha dedicado al estudio de la glándula pineal, inclusive René Descartes dedicó gran parte de su vida también a ello. Actualmente hay centros, la Universidad de Texas tiene un centro muy grande de investigación sobre la glándula pineal.
ustedes lo pueden consultar en su internet. Publican un journal, una revista que se dedica exclusivamente a publicar lo que se hace en investigación sobre la glándula pineal, pero una de las cosas que sabemos que hace es producir melatonina a partir de la serotonina, y esta a partir del aminoácido triptófano, etcétera. Bueno, esa melatonina tiene una cantidad enorme de funciones que ni siquiera nos imaginamos. Nosotros la conocemos como una reguladora de los ritmos del sueño, los ritmos circadianos, pero tiene muchas más funciones. Y esto se puede modificar, se puede aumentar o disminuir la producción de melatonina a través de estimulación por campo magnético, y eso está perfectamente demostrado a nivel científico. Podemos tener efectos de aumento de la actividad o disminución de la actividad de algunos centros reguladores del sistema nervioso autónomo, del centro cardiorregulador, inclusive del centro regulador de la respiración a nivel de bulbo raquídeo. Muchos efectos importantísimos que podemos lograr si sabemos cómo hacerlo, y eso es a lo que nos hemos dedicado mucho tiempo. Yo quiero decirles, bueno, dicen, ¿por qué te metiste en eso? ¿Por qué los cardiólogos en México, los grandes iniciadores de esto, que ha sido el doctor Sodi Pallares, el doctor David Contreras, que fue el jefe de cardiología del Hospital Juárez por muchos años, mi maestro, se han dedicado a esto? ¿Por qué? Porque el cardiólogo se tiene que meter a la fisiología, les digo yo, hasta la cocina, y cuando conoces la fisiología sabes cómo actúan este tipo de terapéuticas. Bueno, yo tengo en mi currículum, y mi privilegio ha sido ser profesor de fisiología desde los 70s, y pues bueno, algo hemos entendido un poquito de la fisiología. Algo, ay sí, así doctor. Entonces, pues eso nos ha ayudado a entender cómo es que actúan definitivamente. Entonces, eso es lo que me gusta mucho, doctor, es que entiendo primero cómo funciona, qué es lo que hace, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la técnica que voy a utilizar, y esa es la forma en cómo puedo tener los mejores resultados. Esa es la forma que yo siempre lo he hecho, la docencia. Primero entiende cómo funciona, luego cómo se descompone o cómo funciona inadecuadamente, y luego entonces vas a saber cómo arreglarlo, cómo repararlo, vamos a decir. Lo mismo que si vamos a arreglar un radio o una televisión, tenemos que saber cómo funciona en el cuerpo humano, en el organismo, eso se llama fisiología. Luego cómo se descompone, eso se llama fisiopatología. Y luego cómo lo vamos a arreglar, se llama terapéutica, ¿sí? Entonces son las tres bases que nosotros aplicamos en esto. O sea, primero vamos a entender cómo funciona, y no nada más, pues mira, ponle este imancito acá o ponle este aparatito acá, etcétera, ¿sí? Sino cómo funciona lo que estás haciendo, por qué funciona, cómo actúa, y luego entonces conocer un poquito de la enfermedad, cómo es que ocurre, para saber qué es lo que qué efecto vas a lograr, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de efecto antioxidante de los campos magnéticos, pues hay libros que tú puedes consultar en los efectos del campo magnético sobre los radicales oxidantes, como dos radicales oxidantes que tienen desbalanceado su última órbita de electrones, tienen electrones impares, se vuelven radicales, se vuelven oxidantes, como cuando aplicas un campo magnético, esos dos radicales se unen y comparten los electrones de su última órbita, y entonces pierden su capacidad oxidante o disminuyen su capacidad oxidante. Y es un efecto que utilizamos mucho en este tipo de situaciones. Excelente, doctor. Y entonces estamos pues invitando también a la gente a que tome el diplomado. Es todo ¿Qué teléfono? Yo no recuerdo el teléfono, pero... ¿El suyo particular? No, el de la escuela, el del colegio. El del Colegio Nacional de Terapias Integrativas, pues no lo recuerdo, doctor, pero pueden localizar, yo se los paso, es en el 17769559, y les paso directamente el teléfono del Colegio Nacional de Terapias Integrativas, en donde el doctor da este curso. En que estábamos precisamente hablando en tu consultorio, bueno, sanando cuerpo y emociones, y para sanar el cuerpo, bueno, pues la magnetoterapia es una terapia excelentísima para ayudar en muchas situaciones de nuestro cuerpo. Entonces, ahí vamos a trabajar con esto. El diplomado, el doctor Martín Díaz Vázquez, como comentamos, cada 15 días, es lo que está al mes, 2 sesiones al mes, por 3 meses. O pueden comunicarse a mi teléfono, les doy mi número telefónico, claro, doctor, no sé si aparece en cintilla por ahí, pero es el 8347 1279, o el celular 1658 1009.
Excelente. No, 1659-1008, perdón, ya, es que como nunca me llamo. No me llamo. Como nunca me llamo. En cintillas aparecen los datos, como quiera, doctor. Así es. Y es bien interesante, amigos, compartirles, porque nos gusta llevarles lo mejor que puedan utilizar o que se pueda utilizar. Y bueno, si están en otra parte, pues estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, pero pues sabemos que nos pueden ver en muchísimas partes. En donde te encuentres un terapeuta que maneje magnetoterapia, experto, conocido, bueno, pues es excelente esta terapia, pero siempre que nunca te prometan cosas milagrosas. Definitivamente, y bueno, para quien ya en el diplomado, y si hay oportunidad después les doy algunos datos de algunos libros científicos que hay al respecto. Magnetismo en medicina, hay otro en italiano que a mí me fascina, que es la base de todo esto, que se llama Campi Magnetici in Medicina. Hay otros libros por ahí muy ilustradores sobre esto. Hay cantidad de material. Lo que pasa es que generalmente pues no lo buscamos. Hay uno muy importante que se llama estimulación magnética en neurofisiología, que es excelente libro. Sí. Y doctor, lo pueden también contactar a usted por medio del Facebook, como comentamos, por medio del Centro de Terapias Integrativas, o del Facebook directamente al doctor Martín Díaz, así como está. Y ahí también dudas, preguntas, asesorías, más información, eso también lo pueden manejar, compartir libros, como dice usted, de muchas partes del mundo, que yo sé que esto pues se va a seguir transmitiendo y se transmite en muchas partes, pues ahí podemos seguir más en contacto y saber. Los invitamos a las personas que puedan asistir aquí al Centro de Terapias Integrativas, al Colegio Nacional de Terapias Integrativas, a este diplomado. Así es. En magnetoterapia con el doctor Martín Díaz. Y seguimos, amigos, porque es tan interesante este mundo maravilloso de las medicinas integrativas, que ya lo hemos comentado en algún momento, es integrar todo lo que son las herramientas que tenemos, sin quitar de lado lo que es la alopatía, que es en casos pues importantes que se necesitan, va a estar ahí la alopatía, pero sí ver con qué herramientas vamos a utilizar para poder ayudarnos en esto y en estas situaciones. Vamos a seguir ahorita en un momento más con flores de Bach, cómo utilizarlas, en qué nos pueden ayudar, cuáles son las esenciales para quitar esas cosas que nos atrapan en el pasado, eso que no nos deja avanzar, que traemos pues desde muy atrás, pero también esas flores que ocupamos para no estar sufriendo por un futuro que no ha llegado, vivir el aquí y el ahora, el presente, lo que estamos aquí, ¿sí? Entonces, amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias.
Amigos, regresamos amigos, aquí detrás de cámara nos la pasamos muy a gusto, ¿verdad, doctor? Estuvo muy bueno. Regresamos amigos, se nos pasaron algunos detallitos de magnetoterapia. En tu consultorio Sanando Cuerpo y Emociones, y el doctor Martín Díaz Vázquez nos los dirá. ¿Qué detalles, doctor? Bueno, básicamente, el tiempo es corto, quisiéramos nada más enumerar algunas aplicaciones de esta, ya decíamos, en problemas inflamatorios, en problemas de dolor, analgésicos, pero también algunos problemas de tipo digestivo nos va a ayudar en insomnio, en estrés, problemas de vías urinarias, algunos problemas de vías urinarias, y claro, estamos hablando de una terapia adyuvante, no estamos preconizando que con esto vamos a resolver las enfermedades, sino ayudar definitivamente. Tampoco, como decía, tampoco les vamos a decir que podemos, ya lo habíamos dicho al principio, curar enfermedades incurables, no es así. Pero sí es una terapia adyuvante excelente. En fracturas, doctor, en fracturas, bueno, qué bueno que lo dice, por ejemplo, en osteoporosis. En osteoporosis, en fracturas no consolidadas, que es una... Gracias. En Estados Unidos, que es un poquito más reacio inclusive a esto, desde 1981 la FDA, la Drug Food Administration, que es el organismo regulador de la práctica médica y de muchas cosas, que es la reguladora en Estados Unidos. Es como la Secretaría de Salud. Es como vamos a decir como COFEPRIS. Aceptó y autorizó el uso de la terapia de campos magnéticos en los hospitales en la consolidación de fracturas, en lo que llamamos la pseudoartrosis, fracturas que no soldaban, porque se demostró que era el único mecanismo, el único terapia, que realmente lograba hacer algo con estas fracturas no consolidadas, con esta pseudoartrosis, y de hecho hay equipos que están diseñados específicamente para eso y que se usan en muchos hospitales. En esguinces, bueno, por mi experiencia personal en esguinces, doctor. Problemas lumbares, problemas de dorsalgias, etcétera, en columna, nos ayuda bastante, que de hecho fue donde yo más la apliqué en mí, les digo, yo ya me habían prácticamente desahuciado, ya me habían dicho que fuera escogiendo mi modelo de silla de ruedas, sí, definitivamente. Te agarró una pero padre, sí. Y bueno, pues nos ha ayudado bastante y ha ayudado a muchas personas, inclusive en algunos problemas de tipo isquémico, de problemas de mala circulación, vamos a decirlo así coloquialmente, nos ayuda bastante, y eso tuvimos oportunidad de comprobarlo, y cuando estuvimos a cargo del centro de microcirculación en el Instituto de Atención al Paciente Diabético, en pie diabético, etcétera, en las úlceras del paciente diabético, en úlceras postflevíticas, o sea, por problemas venosos, etcétera, nos ayuda mucho. Regeneración de tejido, que es una aplicación fascinante del campo magnético. Y la gente de repente dice, bueno, dolor de rodillas, no, pues para las rodillas, pero para el hombro no, es en cualquier área del cuerpo. Si son los hombros, si son los codos, si es la mano, si es la muñeca, si es lo que sea, es en cualquier problemas de artrosis, de artritis. Si nosotros vamos a algún centro de rehabilitación, por ejemplo, o de fisioterapia, van a haber muchos equipos de electroterapia que se utilizan rutinariamente en rehabilitación, en terapia física. Bueno, pues decíamos que la aplicación de campo magnético tiene los mismos efectos con grandes ventajas. Por ejemplo, la electroterapia, además de que no se puede aplicar cuando hay algunas órtesis o algunas instrumentaciones metálicas, etcétera, no puede aplicarse si hay, por ejemplo, botas de yeso, etcétera, cosa que sí se puede aplicar perfectamente el campo magnético, tiene los mismos efectos, inclusive con grandes beneficios, y lo podemos aplicar a través de la ropa, a través de botas de yeso, a través de prótesis, etcétera. Una gran ventaja con respecto a la electroterapia, sí. Y como comentaba ahorita, problemitas en los riñones, comentaba las arenillas de los riñones. Bueno, tiene algunos efectos interesantes que hemos estado investigando en algunos problemas de tipo de litiasis, por ejemplo, renoureterales, con bastante buenos resultados.
Todavía no está publicado esto, pero los resultados han sido bastante alentadores. Y eso es lo que le comento, o sea, es la experiencia la que lo hace también, el que vaya viendo con los pacientes cómo va funcionando, qué es lo que está haciendo, y aparte, bueno, pues los estudios que se estén manejando. Nos encanta la investigación, es nuestro máximo, yo les digo que es mi simitrio, porque refiriéndome a la película del doctor Tomás Córdoba Sandoval, me encanta, y por ejemplo en esa investigación sobre las litiasis, yo les digo que no quiero morirme sin haber completado esa investigación. Pues ándele, así es que... Dese prisa. No, doctor, no, ¿cómo cree? No, digo que ándeles amigos, doctor, okay. Los que quieran vengan, porque el doctor necesita para seguir investigando. Así es, porque ya no, doctor, nos da mucho gusto. Bueno, aparte de todos sus conocimientos en medicina interna, en fisiología, fisiopatología, como usted lo dijo, en herbolaria, en fitoterapia, una gran investigación en cuanto al conocer exactamente la fisiología de las plantas para poder saber cómo actúan con nosotros. Bueno, pues eso también es cómo actúa nuestro cuerpo para saber cómo actúan los campos magnéticos y cómo se van relacionando en nuestro organismo. Y cómo de esta manera tan natural y sin ser agresiva y sin lastimar y sin tener efectos secundarios, nos esté ayudando. Poniendo como ejemplo, otra vez regresándonos en el tiempo en el programa, comiéndome los minutos, decíamos, por ejemplo, cuando se dice que el campo magnético del corazón, que el corazón emite campos magnéticos, por ahí los compañeros médicos, algunos esbozan una sonrisa sarcástica y otros sueltan una sonora carcajada. Pero hay cantidad de equipos ya en uso en los hospitales de magnetocardiografía, con los cuales, con los últimos SQUID, que son los sistemas de registro, se ha podido registrar el magnetocardiograma, el campo magnético del corazón, hasta 5 metros del paciente. ¿Sí? O sea, cosa que ha venido a derrumbar muchas creencias, muchos mitos equivocados que teníamos al respecto. ¿Sí? Así es, doctor. Y doctor, bueno, también dentro de esta diplomado que maneja, pues esta magnetoterapia también se maneja en la carrera que usted imparte en el colegio. Sí. Es como módulos. Sí, bueno, en la carrera precisamente de técnico médico naturópata, son diferentes técnicas para que el graduado tenga diferentes herramientas terapéuticas que aplicar, y una de ellas es precisamente esta de la magnetoterapia. Sí, es definitivo. Doctor, comentábamos, ahorita me quedé con lo que le comenté sobre efectos secundarios. Pues prácticamente no tiene efectos secundarios si se siguen los lineamientos de utilización. Prácticamente no los hay, no se han mostrado. Y vamos, que se utiliza ya desde la antigüedad, se conocía. Si nosotros leemos, no sé, los grandes médicos de la antigüedad ya sabían que algo había al respecto, desde el descubrimiento del efecto magnético allá por el año 600 a.C. en la isla de Magnes, de las islas griegas, en las cuales se descubrió ese óxido férrico, que es lo que forma las magnetitas, la piedra magnética como tal. Y actualmente pues se sabe una gran cantidad se tiene una gran cantidad de información de todo lo que es referente al campo magnético, inclusive el campo magnético terrestre, la magnetosfera, cómo actúa sobre una serie de datos importantísimos que tenemos que conocer, ¿sí? Porque, como les digo, los campos magnéticos todos interactúan, y entonces tenemos que saber respecto a la magnetobiología cómo esos campos magnéticos influyen sobre nuestro organismo. Pues el único efecto secundario que yo le conozco a los magnetos, doctor, es a las computadoras y a las memorias, porque ahí sí se borra todo, doctor. Sí, las televisiones, a las bandas magnéticas de las que ya casi no se usan, ya todo se basa a chip, pero antes que usaban todavía algunas tarjetas de bandas magnéticas, mucho cuidado. Sí. Así es, amigos. Bueno, pues muy interesante todo el tema de la magnetoterapia. Como les comentamos, comuníquense Centro de Terapias Integrativas, les damos todos los datos del Colegio Nacional de Terapias Integrativas para que ustedes, si quieren tomar este diplomado con el doctor Martín Díaz, bueno, pues acudan ahí, y las dudas que tengan, preguntas, bueno, igual pueden conectarse a Martín Díaz, así, simplemente Martín Díaz, ahí me encuentro.
Así es. Y ahí periódicamente subimos algo de información. Algo de información, claro que sí. Amigos, vamos a un corte y enseguida estamos con ustedes. Regresamos, amigos. Es que me sacan aquí de onda 53421 y de repente ya estamos al aire. Estamos hablando en tu consultorio Sanando Cuerpo y Emociones, y ahora vamos a hablar de un tema que me apasiona y me interesa mucho. Es las flores de Bach. Así es que doctor Joel Arenas, pues también maestro del Colegio Nacional de Terapias Integrativas, maestro de esta terapia interesante, vamos a platicar un poquito de cuáles son las flores que nos pueden ayudar, cómo son estas esencias que nos pueden ayudar a cortar con ese pasado que traemos arrastrando y que no nos deja avanzar, y cuáles son también algunas que nos van a ayudar a que ese futuro, no estemos ahí preocupados o sufriendo por ese futuro que no llega, no está, y dejamos de disfrutar el aquí y el ahora, el presente, doctor. Así es. Las flores para estas circunstancias, falta de interés en las circunstancias actuales, las ubicó el doctor Bach en un grupo, en el tercer grupo, y fueron 6, 7 flores, y las clasificó según la respuesta de la misma persona hacia las circunstancias que se les están presentando. Por ejemplo, hay personas que vivieron situaciones tanto muy agradables en su pasado, que se les quedaron tan marcadas y que fueron tan alegres y tan benéficas, que en su presente no les está yendo tan bien, y entonces se quedan enganchadas en ese pasado. Así es. Y entonces son de las personas que viven en su pasado, que esas circunstancias fueron de las demás más felices y agradables, y pues tenemos una canción ahí se llama Penélope. Sí, ¿verdad? ¿No? Que se engancha en el pasado. Ahí se quedó. Pero también hay personas, hay otro ejemplo, y es un ejemplo bíblico, como la mujer de Lot, que se convirtió en estatua de sal por no escuchar o por no seguir las recomendaciones del ángel que la guiaba, que decía: escuches lo que escuches en el pueblo de tu pasado, ¿sí? No voltees. O sea, ¿qué sucedió? La mujer de Lot volteó y se quedó hecha estatua de sal, se quedó enganchada en el pasado. Es como decíamos, por estar viviendo un pasado y quedar atrapado y estar sufriendo por un futuro, estás como un Cristo crucificado y ni avanzas, ni te quedas, ni das ni aquí ni allá. Así es, pero también pueden ser situaciones traumáticas en tu pasado que no puedes olvidar y que constantemente se te están recordando las mismas circunstancias de la vida que estás llevando. Por ejemplo, hay circunstancias de tu vida presente que te suceden y que te enganchan con ese pasado, ¿sí? Te recuerdan ese pasado, y entonces eso también te bloquea el seguir caminando hacia tu futuro. Y existe una flor para las personas que no pueden soltar su pasado, ya sea tan feliz o ya sea de sufrimiento. De sufrimiento. Porque la siguen enganchando, lo siguen trayendo y pues lo siguen viviendo. Existe otra de las circunstancias en las que la persona ni está en su pasado, ni está en su futuro, ni está en su presente, simplemente está en el aire. ¿Dónde andan? Ni soy de aquí ni soy de allá, no es tengo como edad. La canción de Alberto Cortés, no fue Alberto Cortés, era el otro señor, ¿verdad? Bueno, en esas circunstancias la persona está en el aire, es una persona de situaciones distraído, es una persona
que está haciendo castillos en el aire, que solamente hace los planes para su vida, pero que jamás los aterriza. Y entonces, imagínense vivir o tener una pareja o tener un hijo, ¿sí?, que está haciendo planes y planes y planes para su vida, pero que jamás los lleva a cabo. Y esto sucede también, bueno, esta flor yo ya ve que me encanta mucho. Tu paciente, saber las situaciones que está viviendo, ¿sí?, y empatarlas con la vibración de la flor para poderle equilibrar. Y claro que vas a tener una situación, un cambio físico también. Esta es una de las flores que se incluyen en una formulita que es para el aprendizaje, pero no es como la gente lo toma acostumbrando en cuenta, sino que es, si la flor esta te aterriza, ¿sí?, te aterriza físicamente y emocionalmente, entonces te mantiene en tu presente, y manteniendo tu presente, pues lo estás viviendo y pones estás atención a lo que poniendo atención a las circunstancias que están rodeándote en esos momentos. Hay que ser muy, muy específicos. Y te puede llegar al consultorio y decir, y no está en su presente porque constantemente está con pensamientos repetitivos de lo que pasó, de lo que está pasando y lo que puede pasar, constantemente como un disco rayado, o como un carrusel está a la vuelta y vuelta, de caballitos de feria que está dando vueltas, pues se va el pensamiento y regresa, entonces no te deja concentrarte en tu presente. Y obviamente que eso puede llegar a ser o a desencadenar pensamientos obsesivos, que la persona puede empezar a vivir situaciones emocionales de tipo de aprensión. Personas que los vemos platicando solos, que están, y tú volteas y le preguntas, ¿qué pasó? Dice, no, estoy platicando solo. Entonces, o que en las noches batallan para dormir. O que en las noches, ese es uno de los principales problemas. La mente no descansa y sigue fabricando y sigue trabajando, entonces pues dicen, no puedo dormir, tengo insomnio. Ese, para el sistema floral, es una de las causas del insomnio. Y esa es una de las que es con muchas pacientes. Esa es una flor de las principales, porque empezamos a jalar y qué hago y qué traigo, y estamos pensando en las noches que voy a hacer y mañana y pasado y todo eso, y lo estoy jalando. Entonces esta flor que estamos comentando va a ayudar en esas personas a quitarse ese tipo de pensamiento repetitivo para que su mente pueda descansar, y pues obviamente al descansar la mente descansa el cuerpo, porque eso lo sabemos. Claro, pero todo esto tenemos que diferenciar bien, en el que tú en las noches quedas un rato tranquilo y empiezas a programar tu día, sigue constantemente pensando lo mismo, y se va el pensamiento y regresa. Y trae el mismo durante el día y la noche, y ahí está. Y son de las personas, es muy desesperante porque, por ejemplo, se la pasan pensando, ahorita voy a llegar aquí con mi esposo y le voy a decir esto y esto. Total, ese pensamiento sigue rondando, no estás en tu presente, no dices lo que tenías que decir, se pierde ese momento, y entonces te quedas con el pensamiento de, híjole, y no le dije esto y no le dije esto otro, y a la siguiente se lo digo. Y luego, porque van acumulando cada semana y cada mes y al mes, y luego dicen, es que se acuerda de lo que hizo hasta no sé cuándo, pues porque ahí estaba, no tomó esta flor. Ay, sí. ¿Verdad, Chay? Seguimos. Son poquitas. Sí, son poquitas. Verdad, muy pocas. Entonces, también muy pocas personas. También existe una flor en cuanto a que esta persona no está en tu tiempo presente porque está melancólica o está deprimida. Entonces, si tú estás en un estado de depresión o melancolía, no disfrutas tu tiempo presente, obviamente, dejas de hacer las cosas que te interesaban, dejas de hacerlo. Tengo un buen empleo, tengo buenos ingresos, tengo una familia estable, y aún así traigo una tristeza en el alma, y no sé de dónde viene. No te lo puedes explicar. El detalle es que pues son los que llegamos con el médico alópata y nos dan nuestros antidepresivos, y se bloquea esa emoción y no puedes trascenderla, y te sigues quedando con ella. Hay una flor que precisamente te ayuda a empezar a ver
que tanto existen situaciones positivas como también existen situaciones negativas. O sea, tanto existe el día como existe la noche. Entonces vas a tener momentos de alegría, pero también puedes tener momentos de tristeza. Y eso es válido, pero los estás equilibrando y eso te está ayudando para que no te quedes estancado ni en una ni en otra situación. El problema es que ellos sí se quedan estancados en eso. Y entonces no existe una manera, un recurso para poder salir de ello. Así es. ¿Qué otra características de otra en este grupo, doctor, de otra de las flores? Hay otra en la que hay personas, y de hecho nos llegan al consultorio con cansancio físico y con cansancio mental, con fatiga física y fatiga mental. De esas de que no quiero hacer nada, no me quiero levantar, me da flojera, pero también... O que se andan durmiendo. No, pero eso son por las desveladas, doctor. Pues sí. Bueno. No, 30 años de médico internista, doctor intensivista más bien, y estar ahí... Guardias de noche. Sí. Guardias de noche ya se quedó acostumbrado. Bueno. Pero esto es diferente. No tan diferente, cae en el limbo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso que menciona, estuvo cambiando sus ciclos de sueño constantemente. Entonces, llega a haber una fatiga física por trabajar cuando debería estar dormido, cuando descansando, trabajar físicamente, pero también trabajar mentalmente cuando debería estar la mente en paz. Entonces, cambias tus ciclos circadianos, cambias todo, caes en una fatiga crónica. Entonces, caes en una fatiga física y también caes en una fatiga mental. Y en esta flor, doctor, ¿qué es lo que puede ayudarnos para cambiar, para equilibrar al tomar esta? ¿Qué nos ayudaría? También existen otras personas, por ejemplo, en el caso de familiares de un paciente con una enfermedad terminal, que ya ven que el paciente con enfermedad terminal pues constantemente está en hospitales. ¿Te agota mucho? Sí, y entonces los familiares están ahí con él presente, están al pendiente de te agotas, que tienes que llegar a un agotamiento físico y mental. Entonces, ahí realmente después de la situación del enfermito, ya cuando lo dan de alta porque sana o porque ya trasciende de esta vida, pues el que se quedó aquí atorado con todo, pues fueron los... quedó fatigado física y mentalmente. Entonces existe una flor que ayuda a reparar esas circunstancias. Claro que tienes que cambiar también tus circunstancias físicas, porque si sigues con el mismo patrón de cansancio físico y mental, pues obviamente que la flor, por más benéfica que sea, no te va a ayudar. Así es. Y si nos ha tocado pacientes que llegan y dicen, oiga, ya estoy cansado física y mentalmente, ¿qué me puede dar para recuperarme? Para seguir el mismo paso. Pues obviamente que le mencionas que no es posible. No, porque tiene que ir acostumbrándose, o sea... La flor te va a ayudar, que es una persona de carne y hueso y que necesita su reposo. Sus tiempos, así es. Pues muy interesante este tema de las flores de Bach, cómo ayudarnos aquí en tu programa Sanando Cuerpo y Emociones, y estamos hablando precisamente de esas flores de Bach que nos van a ayudar a equilibrarnos, a salirnos de ese pasado, a no estar sufriendo por el futuro, pero estar en el aquí y en el ahora. Y bueno, hay gente que de repente pues cometemos muchos errores, doctor, y los volvemos a repetir y no aprendemos, y otra vez. Dentro de este grupo hay algo para eso. Sí, ahí el doctor Bach pues la tomó y lo clasificó como persona que no está en su presente, porque precisamente al no estar en tu presente no estás aprendiendo la lección de la vida diaria, y entonces se te presenta otra circunstancia parecida a donde cometiste un error y vuelves a cometer el mismo error, porque no estás aprendiendo o no estás en el tiempo presente. Entonces es como la canción que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. Que generalmente el deber ser es, tienes una experiencia, te deja un aprendizaje, y ese aprendizaje debe quedarse para cuando te vuelva a suceder algo parecido, ya puedes actuar de acuerdo a las circunstancias. Y no sucede así. Y esta me llama mucho la atención esta flor, doctor, porque de repente las personas
Y sucede mucho, ay, es que me enamoré y me volvió a tocar igual. Bueno, pues ahí puedes aplicar esta flor. Ay, que no aprendo, voy a la escuela y no, pues ahí puedes aplicar esta flor. Muchas situaciones de este tipo también, doctor. Sí. Acuérdate que las flores de Bach actúan a nivel personal, empezando a vibrar vibracional, a nivel personal, pero también a nivel físico. Y entonces, no solamente estás hablando de experiencias personales, vas a hablar también de experiencias y físicas y orgánicas también, porque por ejemplo, las podemos usar hasta en una parte, un órgano que no está actuando adecuadamente. Entonces, por ejemplo, un higadito que no está actuando adecuadamente. Ahí le llamamos, y me voy a meter tantito, doctor, nada más a comentarles, ahí le llamamos transpersonal, patrón transpersonal, y eso lo vemos en el diplomado que da el doctor de Flores de Bach. Por ejemplo, que no mucha gente aunado al tratamiento alopático que tienes, se le puede agregar una de las flores para que ayude a que ese órgano también vibracionalmente pueda empezar a equilibrarse y entonces responda mejor al tratamiento. Así es. Y nos ha tocado y hemos visto muchos casos. Y esto, bueno, pues sí lo vemos en este diplomado que se maneja y que usted es el maestro de esta. Sí, y hablamos sobre lo que son las personalidades, claro, enfocadas en el aspecto de las flores de Bach. Así es. También hablamos de cómo pueden influir sobre el organismo físico las flores de Bach para poder ayudar a que el organismo obtenga su calidad de vida, ya sea mejorando esa calidad de vida, ya sea sanando o nada más como tipo paliativo para sacarlo del problema fuerte. Y es muy interesante este maravilloso mundo de la medicina integrativa, en donde, bueno, estamos hablando hoy hablamos de dos terapias diferentes, lo que es magnetoterapia y flores de Bach, y vemos muchísimas terapias integrativas en las cuales les podemos ayudar, ser un canal de ayuda para las personas. Y el día de hoy, bueno, pues estos temas fueron los que nos tocaron. Ya veremos la próxima semana qué temas les traeremos. Quédense con nosotros, estamos todos los lunes a las 7 de la noche en www.saludable.tv. Y el día de hoy, doctor, bueno, pues estamos despidiendo ya nuestro programa. Nos faltó mucho por dar, doctor. Sí, pero pues en las próximas ediciones vamos a seguir hablando de... Así es. Doctor, ¿dónde lo pueden localizar a usted? En el área de San Nicolás. En el centro de Monterrey, ya sabe que este programa se va a ver en todo el mundo, pero bueno, estamos en centro de Monterrey, México. Centro de Monterrey, México, en el área de San Nicolás. Y en el Facebook, doctor, yo creo que en la cintilla aparece Centro de Terapias Integrativas. Los teléfonos, y también el Facebook me pueden buscar ahí como Joel Arenas Lujano. Ahí estamos para servirles, doctor Martín Díaz. Pues solamente quedó muchas cosas en el tintero, muchas cosas que quisiéramos decir, pero nos queda invitarlos al diplomado, el cual podemos hablar más de esto, y pues no nos resta más que desearles una feliz tarde, un feliz fin de semana. Doctor, si estamos el lunes, vamos empezando. ¿Cómo que feliz fin de semana, doctor? Perdón. Ya andaba climático, ya quiero que sea viernes. ¿Verdad? Bueno, una feliz, productiva semana. Así es. Amigos, Sara Beatriz Rocha Narváez, todo completo, porque mi madre, pues, me puso mi Narváez, ¿verdad? Estamos para servirles. Centro de Terapias Integrativas, búscanos por ahí. Teléfonos aparecieron en cintillas, y bueno, nos da un placer estar contigo, conectándonos cada semana y darte lo mejor que tenemos en este momento para poder ayudarte a cambiar tu cuerpo físico, mental, espiritual y energético. Todo lo que podemos dar de corazón te lo damos y estamos a tus órdenes. Nos despedimos, que tengas un excelente y bendecida semana. Muy agradecido y hasta luego. Y Benjamin Franklin hacía tratamiento de electricidad, o sea, electroterapia, y sin saber que electroterapia y magnetoterapia prácticamente son lo mismo. Así es, pero bueno, tan es así que actualmente los médicos utilizamos, o se utiliza en medicina, el término de mesmerización como charlatanería. ¿Sí? Los que no creen. Así es, exactamente.
Pero bueno, pues así es, el hombre tiende, el ser humano tiende a descalificar lo que desconoce, porque es más fácil, hay un ataque que dice, es más fácil negar lo que no conoces que aceptar que lo desconoces, y bueno, pues nos vamos por lo fácil, ¿verdad? Así es. Pero si nos vamos a Europa, a países de Asia, inclusive Cuba, que tienen una escuela muy avanzada en esto, porque desde ellos les llegó la información de Rusia cuando tenían, por el bloqueo que tenían Cuba, los rusos tenían mucho avance en esto definitivamente, y entonces les llegó mucha información y ellos lo han seguido aplicando en forma importantísima. Sí. Pero en Italia, en Francia, en todas hay escuelas de magnetismo serias, o sea, de hecho gran parte de los equipos deportivos traen magnetoterapistas porque es una terapia muy rápida para problemas de traumatismos, problemas de lesiones deportivas, etcétera, ¿sí? Sí, y de repente, doctor, la gente que manejamos este tipo de terapias, vemos resultados, pero no por eso te vas a dejar guiar. Vemos pacientes que avanzan, que se les quita, que traen situaciones o algo, pero no por eso vas a decir al paciente, no, sí, ya se te va a quitar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, porque no puedes dar eso. No debes, por elemental principio de responsabilidad. O sea, yo veo por ahí algunas otras escuelas que les dicen, no, deje el tratamiento, que están tomando la quimioterapia para el cáncer, déjelo porque con eso le va a quitar, y registrables, le llamamos energías sutiles de acuerdo a la definición de la física. Cuando utilizamos energías que no podemos medir, que no podemos registrar, en este caso sí la podemos medir y registrar. Y aprovechamos un fenómeno muy importante, que es que siempre que hay actividad eléctrica se va a generar un campo magnético. O sea, siempre que esté... Todos somos seres eléctricos. Así es. Cada una de nuestras células genera corrientes eléctricas, hay movimiento de electrones, y en eso se basa, pues. Y un breve ejemplo, doctor, de repente la gente dice, no, ¿cómo que soy eléctrico? Pues nada más, de repente traes esa sensación, me dio toques. No, yo les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Sí? Nosotros nos la pasamos registrando electrocardiogramas, ¿sí? Que no es más que el registro de la actividad eléctrica del corazón, registrando electroencefalogramas, que es el registro de la actividad eléctrica del cerebro. Cada órgano, cada célula emite sus propias corrientes eléctricas y por lo tanto su campo magnético. La electricidad y el campo magnético son inseparables. Sí. Son inseparables. Siempre que haya un flujo de electrones, por muy pequeño que sea, se va a generar un campo magnético. Ahora, eso es lo que llamamos biomagnetismo. El estudio de los campos magnéticos generados o producidos por cada una de nuestras células, de nuestros órganos, etcétera. Y tenemos lo contrapuesto, que es la magnetobiología, que es cómo los campos magnéticos actúan sobre nuestros órganos, sobre nuestros tejidos, sobre nuestras células, etcétera, ¿sí? Todos los campos magnéticos interactúan entre sí, y eso es lo que llamamos el fenómeno de la reconexión magnética. Así, por ejemplo, el campo magnético de una célula va a interactuar con el campo magnético terrestre, por así decirlo. O sea, ese es el fenómeno de la reconexión. Sí, de la reconexión magnética. Nosotros podemos utilizar el campo magnético para tratar una serie de problemas, desde problemas de inflamación, de dolor. Insomnio, estrés, una cantidad enorme de problemas. No hacemos milagros con ella tampoco. Por ahí hay algunas escuelas que dicen que pueden tratar enfermedades como el SIDA, como el cáncer, etcétera. No es así. En algunos, por ejemplo, el cáncer, hay algunos experimentos que se están haciendo, algunas investigaciones, inclusive en algunos hospitales muy importantes, con buenos resultados, pero todavía no está demostrado, y como tanto, por ética y por lo que ustedes tienen elemental principio, no podemos decir algo que no está probado, ¿sí? Y eso por un lado, doctor, los que exageran o los que le cuelgan milagros a la magnetoterapia. Pero por el otro lado, mucha comunidad médica, te niega o te desacredita ¿sí? el efecto benéfico de los campos magnéticos. Es lo que les decía, no nos enseñaron a utilizar la física en la medicina. Ya pasó, yo les pongo un ejemplo de lo que pasó allá hace algunos 300 años, 200 años.
con el doctor Mesmer, Franz Anton Mesmer. De hecho, el doctor Mesmer era un médico austríaco que ejercía en Francia y él aplicaba el campo magnético, tratamiento por campo magnético. Eso le costó que le quitaran el título y lo corrieran de Francia, porque les decían que era... Pero, sin embargo, dentro de la gente, dentro de las personas que estaban en el jurado estaba Benjamin Franklin. Cuerpo y emociones. Y el día de hoy les vamos a hablar de unos temas muy muy interesantes, las bases de la magnetoterapia, con un gran maestro, el doctor Martín Díaz Vázquez, aquí presente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes. Y, así es, perdón, doctor. No, bueno, nada más era para desearles que disfruten sus alimentos, que han de estar ahorita en esos menesteres. Así es. Y también, bueno, vamos a hablar de las emociones y vamos a hablar cómo cortamos ese pasado, pero cómo también hay que no mortificarnos por ese futuro, por lo que viene, con flores de Bach, con el doctor Joel Arenas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes, doctor Martín. Buenas tardes a ustedes que nos sintonizan como cada lunes. Así es, tardes, noches, porque ya está que empezando a oscurecer más, ya empezamos a la nochecita, así es que qué bueno que están con nosotros, quédense con nosotros, tenemos un muy muy buen programa y bueno, dudas, preguntas que tengan, háganoslas saber a tu consultorio, Sanando Cuerpo y Emociones, en este canal, Saludable TV, o en el Face de Centro de Terapias Integrativas, ahí estamos, hagan las preguntas, dudas, todo lo que ustedes tengan, bueno, pues ahí estamos para atenderles. Los teléfonos van a aparecer en cintillas más adelante, se los doy de una vez, 1776-9559 y 1925-0562. Estamos para atender todas dudas, preguntas que ustedes tengan. Y bueno, vamos a entrar de lleno en este maravilloso mundo que es la magnetoterapia. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos puede ayudar? Y bueno, doctor, usted es el experto, él es maestro de esta materia. Pues materia, así. Bueno, gracias, Sara. Tanto como experto no quisiera, pero bueno, somos apasionados de esta terapia, en la cual nos introducimos desde hace alrededor de 30 años ya casi. Ya, bueno. A través ya no nacíamos nosotros. No, ustedes estaban chiquillos. Cuando yo estaba haciendo la especialidad de medicina interna, uno de nuestros maestros era una gran apasionada de la magnetoterapia y él nos introdujo en esto. Y bueno, le damos gracias, nunca terminaremos de agradecer el habernos metido, porque ha sido una herramienta más que nos ha permitido tratar muchos problemas, inclusive un problema mío muy serio que tuve de columna, que ya estaba cansado de utilizar todo tipo de medicamentos sin resultados y sí con mucho daño al intestino. Y bueno, empecé a usar la magnetoterapia y pues gracias a Dios con bastantes buenos resultados. Pero me preguntaba, ¿qué es la magnetoterapia? Bueno, es una definición la más corta posible, es la utilización del campo magnético en la terapia, es aplicar la física en la terapéutica, ¿sí? Nosotros los médicos generalmente tenemos una formación bioquímica, o sea, todo lo queremos resolver en base, y todo lo atribuimos en los mecanismos de la fisiopatología a cambios bioquímicos, y sí es cierto, muchos de esos así es, pero la física tiene un papel preponderante también en muchas, tanto en la génesis de muchas patologías como en el tratamiento. Así es. Y entonces la magnetoterapia es la aplicación de la física, en este caso el campo magnético, en la terapéutica. A veces nos confundimos y pues bueno, se le dan diferentes concepciones. Es una terapia que utiliza la energía, por lo tanto es una terapia energética. Utilizamos lo que llamamos energías densas, energías medibles.